¿Alguna vez te ha pasado sentir algo en el corazón, un impulso o una corazonada que parecía guiarte en una decisión o situación específica? En la vida cristiana, muchos de nosotros hemos vivido momentos así, donde una voz interna nos dirige, nos alerta o incluso nos consuela, aunque todo a nuestro alrededor parezca incierto. Ese es el Señor, hablándonos a través de nuestra intuición. Pero, ¿cómo podemos saber que esa intuición proviene de Dios? ¿Cómo discernir su voz en medio de nuestros propios pensamientos? En la Biblia encontramos numerosas historias en las que la intuición fue un canal divino de comunicación. En algunas de estas historias, hombres y mujeres de fe fueron guiados por un sentido interior para tomar decisiones, evitar peligros o comprender mejor el propósito que Dios tenía para sus vidas. En este video exploraremos juntos 7 maneras en las que el Señor usa nuestra intuición para hablarnos. A través de ejemplos bíblicos, veremos cómo Él nos guía, nos protege y nos revela su voluntad, incluso en los momentos en que parece que el silencio prevalece. Esta es una invitación a aprender a escuchar con el corazón y a confiar en que Dios puede estar usando tu intuición para dirigirte en el camino correcto. Vamos al primer signo de cómo el Señor habla a través de tu intuición. Cuando buscamos escuchar la voz de Dios, a menudo esperamos algo grandioso, algo que venga casi como un trueno, una manifestación directa y poderosa. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que Dios no siempre se manifiesta de esa manera. En el libro de Primeros Reyes, capítulo 19, vemos la historia del profeta Elías, que estaba exhausto, abatido y huyendo para salvar su vida. Tras una difícil travesía, llegó al monte Horeb, donde buscaba consuelo y respuestas. Dios entonces lo llama y lo invita a salir para sentir su presencia. Dice el texto en Primera Reyes 19, 11, 12. Y he aquí, el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Este es el primer signo de que el Señor puede hablarnos de manera sutil, a través de nuestra intuición. No fue en la fuerza del viento, ni en el temblor del terremoto, ni en el ardor del fuego que Dios se hizo oír para Elías. La voz de Dios vino en el silencio, en la calma de un susurro, y fue en ese momento que Elías pudo percibir la presencia del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Este primer signo revela que muchas veces Dios nos habla a través de algo que solo podemos captar en momentos de quietud. Esa es la voz sutil que algunos llaman intuición, pero que para aquellos que tienen fe es la presencia del Espíritu Santo guiando nuestro corazón y nuestra mente. Como esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Pablo en Filipenses 4:7. Es una paz que no depende de circunstancias externas, una paz que podemos sentir incluso en los días más turbulentos y de mayor inseguridad. Ese sentimiento, esa paz interna, es la forma en la que Dios nos ayuda a discernir el camino correcto, a tomar decisiones que a menudo van más allá de nuestra razón. Podemos reflexionar aquí sobre cómo, en la vida de Elías, Dios usó esta forma sutil de comunicarse para enseñarle a percibir la presencia divina en la simplicidad. Este es un aprendizaje que todos podemos cultivar. En lugar de buscar lo extraordinario, podemos aprender a valorar los momentos de tranquilidad, donde somos llevados a escuchar lo que nuestra propia intuición, guiada por Dios, nos está mostrando. Otro punto importante es que esta forma de hablar, tan tranquila y casi silenciosa, nos invita a desarrollar una sensibilidad mayor a lo que sentimos en nuestro interior. En Juan 14:26, Jesús dice:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo actúa recordándonos las enseñanzas de Cristo y conduciéndonos a tomar decisiones alineadas con el propósito de Dios para nosotros. Este primer signo de que Dios habla a través de la intuición nos ayuda a recordar que el Espíritu Santo habita en nosotros y trabaja de adentro hacia afuera, colocando en nuestro corazón pensamientos que muchas veces no surgirían de nuestra propia voluntad. La intuición, en este sentido, no es simplemente una corazonada. Es una respuesta de nuestro corazón que surge de nuestra comunión con Dios. Y es esa comunión la que desarrolla en nosotros la habilidad de reconocer su voz, que se manifiesta en nuestra mente y nos mueve a actuar con justicia, incluso cuando las circunstancias alrededor son inciertas. En el Salmo 46:10, Dios dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta invitación a aquietar el corazón es en realidad un llamado a escuchar a Dios con atención para discernir la paz que Él nos ofrece y que nos dirige. Elías es solo un ejemplo entre muchos, y lo que él vivió refleja muy bien el primer signo que estamos explorando aquí. Cuando se encontraba en un momento de angustia e incertidumbre, descubrió que la voz de Dios podía escucharse solo en un espacio de calma interior. Quizás el mayor desafío sea precisamente crear esos momentos de silencio, de soledad con Dios. Este signo nos enseña que la intuición es una herramienta divina, pero que depende de nuestra entrega, de nuestra disposición a buscar a Dios en quietud y permitir que Él nos guíe. Al percibir ese silbo apacible y delicado en su corazón, Elías pudo fortalecerse y continuar con la misión que Dios le había encomendado. De la misma manera, al acoger este signo, somos invitados a darnos cuenta de que la intuición que nos lleva a una paz inexplicable puede ser el mismo Dios mostrándonos el camino. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Este pasaje nos recuerda que al confiar en el Señor, recibimos de Él la dirección y aunque no lo comprendamos completamente con nuestra mente, Él endereza nuestro camino. Este signo revela un llamado a confiar en Dios en lugar de apoyarnos exclusivamente en nuestro razonamiento. Nuestra mente puede ser limitada, pero la orientación de Dios, aunque discreta e intuitiva, está llena de sabiduría. Vamos al segundo signo sobre cómo el Señor habla a través de tu intuición. En el camino del discernimiento es fundamental entender que Dios nos llama de una manera muy particular y que esa voz, en muchos casos, es sutil y requiere atención. Una de las historias que más nos enseña sobre este proceso de discernimiento es la de Samuel, relatada en 1 Samuel 3. Samuel aún era un niño y desde joven estaba sirviendo en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. Una noche escuchó a alguien llamándolo: «Samuel, Samuel». Inmediatamente fue hasta Elí, pensando que era el sacerdote quien lo llamaba. Sin embargo, Elí no lo había llamado y lo mandó de vuelta a descansar. Esto se repitió 3 veces hasta que Elí comprendió que era el Señor hablando con Samuel y le indicó que respondiera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3, 9, 10. Esta historia nos muestra cómo la voz de Dios puede manifestarse de una manera tan sutil que al principio ni siquiera Samuel reconoció que era el Señor quien le hablaba. Y esto nos revela el segundo signo, la importancia del discernimiento. Escuchar a Dios a través de la intuición requiere sensibilidad y práctica espiritual, ya que no siempre reconocemos su voz de inmediato. Necesitamos aprender a separar la voz de Dios de nuestras propias ideas, de nuestros propios deseos y de las influencias externas que nos rodean.
Este discernimiento comienza con la intimidad con el Señor. Cuando estamos cerca de Dios, en constante oración y en meditación en su palabra, nuestro corazón se vuelve más apto para escuchar y reconocer su presencia. Y esto nos lleva a una confianza interna, una paz que no depende de factores externos, sino que se fundamenta en la certeza de que estamos siguiendo la dirección divina. En Filipenses 4:7, Pablo menciona la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este tipo de paz es un indicativo de que el Espíritu Santo nos está guiando. Es la sensación de que estamos en el camino correcto, incluso si parece incierto ante los ojos humanos. El Espíritu Santo actúa en el corazón de quien cree, trayendo claridad y revelando la verdad. En Juan 16:13, Jesús dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». Con esta promesa, Jesús nos asegura que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a discernir y entender la voluntad de Dios. Cuando tenemos intimidad con Él, esta orientación interior se vuelve más clara y comenzamos a percibir esa voz interna que es Dios guiándonos en medio de las decisiones y desafíos. Discernir la voz de Dios es como un aprendizaje diario. Así como Samuel necesitó la ayuda de Elí para entender que era el Señor quien hablaba, nosotros también necesitamos mantenernos atentos y buscar ayuda espiritual, ya sea a través de la oración, del estudio de la Biblia o de la comunión con otros cristianos que nos incentiven a mantener nuestros corazones sensibles a la voz divina. Este segundo signo, por lo tanto, nos invita a percibir que nuestra intuición es, en muchos casos, una expresión del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos orienta en el camino de la justicia y de la verdad. Este discernimiento es como una luz interna que se enciende dentro de nosotros, una sensación de convicción que no se tambalea. Al sentir esa convicción, somos impulsados a tomar decisiones con confianza, sabiendo que están alineadas con la voluntad de Dios. Este es el tipo de intuición que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Cuando confiamos en esta orientación, tenemos más seguridad en nuestras decisiones, ya que estamos siendo guiados por el Señor. Este signo de discernimiento también es una forma de protección espiritual. Cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios, podemos evitar muchos errores y desvíos, pues Él nos guía en el camino correcto. En Proverbios 3:5-6 leemos: «Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Este pasaje nos recuerda que debemos confiar en Dios por encima de nuestro entendimiento y reconocer su presencia en todas las áreas de nuestra vida. Al hacer esto, permitimos que Él guíe nuestros pasos y nos muestre el camino correcto. La historia de Samuel ilustra muy bien este proceso de confianza y entrega. Cuando finalmente comprendió que era Dios quien lo llamaba, Samuel pudo responder con la frase: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Se dispuso a escuchar y obedecer, y así dio un paso importante en su jornada de fe. Al hacer esto, Samuel nos enseña que, para discernir la voz de Dios, necesitamos estar dispuestos a escuchar y obedecer, incluso cuando la dirección parece inesperada. Para desarrollar este discernimiento es esencial que nos mantengamos en oración y meditación. A lo largo de nuestra jornada de fe, el Señor nos enseña a escuchar su voz y a confiar en Él. Este proceso es como un entrenamiento espiritual, en el cual el Espíritu Santo nos enseña a reconocer la presencia de Dios en cada pensamiento, en cada decisión. Es un aprendizaje que ocurre gradualmente, conforme abrimos nuestro corazón a la orientación divina y permitimos que el Señor trabaje en nosotros. Este segundo signo, por lo tanto, nos muestra que Dios nos habla de manera directa, pero que es necesario discernimiento
para reconocer esta voz y entender su voluntad. El discernimiento es lo que nos permite darnos cuenta de que no toda intuición es divina, pero que cuando estamos en sintonía con Dios, Él puede usar nuestra intuición para guiarnos y protegernos. La historia de Samuel nos recuerda que el Señor nos llama y que con el tiempo aprendemos a reconocer ese llamado y a responder conforme a su voluntad. Este signo también nos enseña la importancia de buscar la orientación del Espíritu Santo y de confiar en que Él está trabajando en nuestro interior. En Romanos 8:26, Pablo nos dice: «Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indescriptibles». Incluso en momentos en que no sabemos cómo pedir o qué hacer, el Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo y ayudándonos a percibir cuál es la voluntad de Dios. Finalmente, el discernimiento es un regalo que Dios nos da y que podemos desarrollar mediante una constante caminata con Él. Al buscar al Señor y acercarnos a Él en oración y meditación, nos volvemos más sensibles a su voz y a la dirección que Él quiere que sigamos. Es un proceso continuo, donde cada paso que damos hacia Dios nos ayuda a crecer espiritualmente y a discernir cada vez más su presencia en nuestras vidas. Ahora, vamos al tercer signo de cómo el Señor habla a través de nuestra intuición. La paz interior es una de las maneras más profundas y transformadoras de experimentar la guía de Dios. En la vida de fe existe una paz que va más allá de las circunstancias y que actúa como un guía interno, una confirmación del Espíritu Santo en nuestro corazón. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Este es el tipo de paz que no depende de las condiciones externas, sino que descansa en la certeza de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Este signo nos enseña que, muchas veces, la forma en que Dios nos habla es dándonos una sensación de tranquilidad en medio de una situación de duda o incertidumbre. Cuando estamos frente a una decisión importante, pueden surgir muchas voces y emociones, y no siempre es fácil saber cuál es la dirección correcta. Pero al buscar la guía de Dios, la paz que Él nos concede actúa como una respuesta. Esa paz nos da una claridad que, incluso en un escenario complejo, podemos percibir como una sensación interna de descanso y seguridad, como si Dios mismo nos estuviera confirmando que estamos en el camino correcto. La paz de Dios es diferente de la paz humana, ya que no se basa en la lógica ni en nuestras expectativas. En Colosenses 3:15, Pablo nos instruye: «Y la paz de Cristo, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, gobierne en vuestros corazones». Este versículo nos invita a permitir que la paz sea el factor decisivo en nuestros corazones. Esa paz, que proviene del Señor, actúa como un juez interno, como una señal divina que nos ayuda a tomar decisiones con confianza, sabiendo que estamos siguiendo la guía de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos concede esta paz, es una forma de mostrarnos que esa elección, ese camino, está alineado con la voluntad divina. Es como si el propio Señor pusiera en nosotros una sensación de seguridad y tranquilidad que nos permite avanzar con confianza, incluso cuando la situación a nuestro alrededor parece incierta. Este tipo de paz es uno de los frutos del Espíritu, como se describe en Gálatas 5:22, y es una manifestación directa de que Dios está presente en nuestra vida, guiando y confirmando cada paso que damos. Este tercer signo también nos muestra que incluso cuando las circunstancias son desafiantes, la paz de Dios actúa como un ancla, estabilizando nuestro corazón y ayudándonos a permanecer firmes. En Juan 14:27, Jesús nos asegura:
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos ofrece una paz que no se compara con la paz ofrecida por el mundo. Esta es una paz espiritual que no depende de las situaciones, sino que nace de una confianza plena en el Señor. Cuando sentimos esa paz, es como si Dios estuviera confirmando internamente que el camino es el correcto y que podemos avanzar sin temor. Este tercer signo, entonces, es una invitación a confiar en Dios, de tal manera que esa paz se convierta en nuestra brújula interna, guiando nuestros pasos y decisiones. Esa paz nos enseña a escuchar la voz de Dios en nuestro interior, a percibir que Él está con nosotros y que está cuidando de cada detalle de nuestra vida. La paz interior también es una señal de que estamos creciendo en nuestra caminata espiritual. Nos ayuda a discernir la presencia de Dios, a percibir su guía incluso en los momentos de mayor turbulencia. Este es el tipo de paz que no podemos generar por nosotros mismos, sino que es fruto de una vida entregada al Señor. Esa paz nos fortalece y nos da valor para enfrentar situaciones difíciles porque sabemos que no estamos solos, estamos siendo guiados por Dios. Cuando experimentamos esta paz, es como una confirmación de parte de Dios, un sí divino que nos da la certeza de que estamos en el centro de su voluntad. Esa paz nos permite enfrentar desafíos con serenidad, sabiendo que el Señor está cuidando de todo y que incluso en medio de las dificultades, Él nos está conduciendo hacia el bien. Este tercer signo, por lo tanto, nos recuerda que Dios es nuestra paz y que, al seguir su guía, podemos vivir una vida marcada por la confianza y la serenidad. Esa paz no significa ausencia de problemas, sino una profunda confianza de que Dios está en control y que podemos descansar en Él. Ahora vamos al signo número 4 de cómo el Señor habla a través de nuestra intuición. La dirección divina muchas veces nos llega a través de una claridad que solo el Espíritu Santo puede dar. Este tipo de guía nos revela que Dios, además de darnos paz, también nos otorga discernimiento y sabiduría para comprender su voluntad en cada situación. Este cuarto signo de cómo el Señor nos habla se percibe cuando, en medio de una elección o un dilema, logramos ver con una claridad interior cuál es el camino correcto a seguir. Esa claridad no proviene de un razonamiento humano o de un análisis lógico, sino de la intuición que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, mostrando lo que está alineado con la voluntad de Dios. La Biblia nos da ejemplos de personas que fueron guiadas por este tipo de claridad divina. José de Egipto, en Génesis 41, es uno de esos ejemplos. Después de una serie de experiencias difíciles e injustas, José fue llamado para interpretar los sueños del faraón. Dios no solo le dio entendimiento sobre el significado de los sueños, sino también la dirección para enfrentar la situación que se avecinaba. Con claridad y sabiduría provenientes de Dios, José aconsejó al faraón que almacenara alimentos durante los años de abundancia, para que Egipto pudiera sobrevivir a los años de hambruna. Esa sabiduría y discernimiento no provenían de su propio conocimiento, sino de la revelación divina que Dios le concedió. Este signo nos enseña que Dios, a través del Espíritu Santo, puede guiarnos con claridad en situaciones complejas. La intuición cristiana, es decir, esa percepción interna que surge de nuestra conexión con Dios, nos permite ver lo que es correcto a sus ojos, incluso cuando otros no lo entienden. En Santiago 1:5 se nos anima a buscar esta sabiduría divina, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos recuerda que Dios mismo desea concedernos sabiduría y que podemos pedirle orientación siempre que enfrentemos una decisión importante.
La claridad de Dios aporta una visión espiritual sobre las situaciones de nuestra vida, ayudándonos a ver lo que está en conformidad con su voluntad. Es una luz que ilumina nuestros pasos, revelando lo que es justo y verdadero. Esa claridad nos lleva a tomar decisiones que reflejan los principios de Dios y nos da la seguridad de que, incluso sin saber lo que nos espera, estamos caminando por el camino que Él ha trazado para nosotros. Además, esta claridad no es fruto de un impulso o de un deseo pasajero, sino que es una orientación que trae paz y certeza al corazón. Al sentir esta convicción, comprendemos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. En Proverbios 3, 5, 6, la palabra nos orienta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando confiamos en el Señor, Él endereza nuestras sendas, mostrando el camino con claridad y ayudándonos a no depender únicamente de nuestra comprensión limitada. Esta claridad divina es también un signo de que estamos sensibles a la voz de Dios. Para ello, es necesario que nos mantengamos en constante búsqueda de Él, en oración y meditación. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más podemos escuchar su voz en nuestro interior y percibir esa dirección clara que Él nos da. Así, la intuición guiada por el Espíritu Santo se convierte en un reflejo de nuestra comunión con Dios, mostrándonos lo que Él desea para nosotros. La dirección divina es un regalo que Dios nos da para que podamos caminar con seguridad. Es una prueba de que, incluso en los momentos más desafiantes, Dios está a nuestro lado, mostrándonos el camino y fortaleciéndonos para que podamos seguir adelante con fe. Esa claridad es una respuesta directa a nuestras oraciones y a nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, y es un recordatorio de que Él está presente en cada detalle de nuestra vida. Esa claridad, entonces, es una brújula espiritual que nos ayuda a caminar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando sentimos esta orientación en nuestro corazón, podemos tener la certeza de que el Señor nos está guiando y que al seguir esa dirección, estamos viviendo de acuerdo con lo que Él desea para nuestras vidas. Vamos a Osinal número 5, de cómo el Señor habla a través de nuestra intuición. Este señal nos muestra que el Señor, al comunicarse con nosotros, puede poner en nuestro corazón un sentido de misión, un llamado específico para actuar de una manera que beneficie a los demás, un propósito que vaya más allá de nosotros mismos. Este sentido de misión es una forma profunda de que Dios guíe nuestros pasos, mostrando que nuestra intuición puede usarse para reflejar el amor y la justicia divina en el mundo. Esta señal se manifiesta cuando sentimos una fuerte inclinación interior para realizar algo que beneficie, cuide o guíe a otros de manera altruista, reflejando el carácter de Cristo. Un ejemplo claro de alguien que experimentó este llamado interior e intuitivo fue Moisés. En Éxodo 3 leemos sobre el momento en que Dios le habla a través de una zarza ardiente mientras cuidaba el rebaño de su suegro. Dios le dice: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor y he descendido para librarlo». Éxodo 3, 7, 8. Moisés es entonces convocado a ir ante el faraón para liberar al pueblo de Israel. A pesar de sus inseguridades y temores, Moisés percibe en su corazón que el llamado es más grande que cualquier dificultad que pueda enfrentar. Este sentido de misión que Moisés sintió es un ejemplo de cómo el Señor puede usar nuestra intuición para guiarnos hacia algo más grande que nosotros mismos. Este llamado a la misión, al servicio, es una señal de que Dios desea que usemos nuestros dones, talentos y nuestro propio corazón para bendecir y servir a los demás. En muchos casos, esta intuición surge como una inquietud positiva,
un deseo de actuar, de intervenir, de marcar una diferencia de una manera que traiga alivio, esperanza y paz. Cuando esta inclinación nos llama a algo que beneficia a los demás y que refleja las enseñanzas de Cristo, podemos estar seguros de que Dios está actuando en nuestro corazón. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, cuya vida fue completamente transformada cuando encontró a Jesús en el camino a Damasco. En Hechos 9 leemos sobre la experiencia de Pablo al ser llamado directamente por Cristo. Este encuentro cambió radicalmente su perspectiva y lo dirigió hacia un nuevo propósito de vida, haciéndolo pasar de perseguidor de la iglesia a uno de sus mayores apóstoles y misioneros. Sintió en su corazón un llamado irresistible para predicar el Evangelio, aún sabiendo que enfrentaría desafíos y persecuciones. En 1 Corintios 9:16 dice: «Porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues me es impuesta esta obligación, y ay de mí si no anuncio el Evangelio». El llamado que Pablo sintió es otro ejemplo de este sentido de misión. Dios pone en nosotros un propósito, una certeza de que estamos siendo utilizados para algo más grande. Cuando sentimos esta intuición, este fuerte deseo de cumplir un llamado, que no se trata de beneficio personal, sino de servir y glorificar a Dios, es el Espíritu Santo confirmando que Él nos está usando para algo especial. Este sentido de misión surge de nuestra comunión con Dios y se manifiesta cuando estamos dispuestos a escuchar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de ellas. Esta señal también nos muestra que, cuando estamos alineados con Dios, Él no solo nos bendice, sino que nos llama a ser una bendición para los demás. Esto es evidente en la vida de muchos personajes bíblicos que, al percibir el llamado de Dios, respondieron con fe, incluso frente a grandes dificultades. El ejemplo de Esther también es muy relevante aquí. Al ser confrontada con la posibilidad de interceder por el pueblo de Israel, es desafiada por su primo Mardoqueo, quien le dice: «¿Y quién sabe si no has llegado al reino para un tiempo como este?». Esther 4:14. Esther, entonces, reconoce que su llamado va más allá de su posición como reina y arriesga su propia vida para interceder por su pueblo. Este es un ejemplo de cómo Dios pone en nuestros corazones un sentido de propósito y valentía para hacer el bien. Cuando sentimos este sentido de misión, podemos confiar en que Dios nos está capacitando para realizar aquello para lo cual Él mismo nos ha llamado. Esta intuición que nos impulsa a servir y a cuidar de los demás es un reflejo del amor de Dios en nosotros y es una respuesta directa a nuestra entrega y obediencia a Él. En Efesios 2:10, Pablo dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Este versículo nos recuerda que Dios preparó buenas obras para cada uno de nosotros y que al seguir la intuición que Él pone en nuestro corazón, estamos realizando aquello para lo cual fuimos creados. Esta señal de misión es también una invitación a poner nuestra fe en acción. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Cuando sentimos el llamado a actuar, a marcar la diferencia, estamos poniendo nuestra fe en práctica, permitiendo que Dios use nuestras vidas como instrumentos de su bondad y compasión en el mundo. Este es un llamado que no podemos ignorar, pues es una forma de testimoniar el amor de Cristo y de traer la luz de Dios a las situaciones y a las vidas que Él pone en nuestro camino. Este sentido de misión, por lo tanto, es una manera en que Dios nos muestra que quiere usarnos para cumplir sus propósitos aquí en la tierra.
Cuando sentimos este llamado en nuestro corazón, cuando nuestra intuición nos impulsa a servir y ayudar, debemos responder con confianza, sabiendo que estamos siendo guiados por el Señor. Este llamado no es una carga, sino un privilegio de poder participar en la obra de Dios, de ser un canal de su amor y su gracia. Esta quinta señal, entonces, nos muestra que Dios nos habla a través del sentido de misión, llamándonos a vivir más allá de nosotros mismos, a reflejar el carácter de Cristo en cada acción. Al sentir este llamado interior, podemos tener la certeza de que el Señor nos está capacitando y guiando, y que está a nuestro lado en cada paso. Ahora pasamos a la señal número 6 de cómo el Señor habla a través de tu intuición. Esta señal nos muestra que, además de darnos paz y dirección, Dios también coloca en nuestro corazón un discernimiento profundo, una sensibilidad especial para reconocer la verdad en medio de la incertidumbre. Este discernimiento es una forma poderosa en la que Dios nos guía mediante la intuición, ayudándonos a identificar lo que es justo y correcto, incluso cuando las situaciones parecen confusas o estamos rodeados de influencias que podrían desviarnos. El Espíritu Santo actúa en nosotros como una brújula moral, permitiéndonos distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Un ejemplo bíblico fuerte de este discernimiento se encuentra en la vida de Jesús. En Marcos 2:8, vemos un momento en el que Jesús, al enseñar en la casa de alguien, percibió lo que los escribas estaban pensando en sus corazones, aunque no habían dicho una palabra. Dice el texto: Jesús, percibiendo luego en su espíritu que ellos así razonaban entre sí, les dijo: ¿Por qué razonáis sobre estas cosas en vuestros corazones? Este es un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo concede discernimiento para percibir la verdad más allá de las palabras y las apariencias, algo que no se limita a nuestra comprensión natural. Es la capacidad de sentir en el Espíritu, de intuir que algo no está en armonía con la voluntad de Dios, incluso cuando el entorno parece tranquilo o las intenciones de las personas son sutiles. Este discernimiento también se ejemplifica en la vida del rey Salomón. En 1 Reyes 3, Salomón pidió a Dios un corazón comprensivo para poder discernir entre el bien y el mal al liderar al pueblo de Israel. Dios entonces concedió a Salomón una sabiduría extraordinaria, dándole el don del discernimiento para que pudiera juzgar con justicia. Este discernimiento se hizo evidente en el episodio en el que dos mujeres acudieron a él disputando la maternidad de un niño. La forma sabia e intuitiva con la que Salomón resolvió la situación, proponiendo dividir al niño por la mitad, reveló a la verdadera madre y demostró el discernimiento que Dios había puesto en su corazón. Esta sexta señal, el discernimiento, es una intuición que nos ayuda a reconocer la presencia o la ausencia de Dios en una situación. Es una capacidad para percibir si algo está en alineación con el carácter y los principios divinos. En Hebreos 5:14 leemos que el alimento sólido es para los adultos, para aquellos que por la práctica tienen sus facultades ejercitadas para discernir tanto el bien como el mal. Este discernimiento espiritual es un don que se desarrolla a medida que maduramos en la fe y caminamos en intimidad con Dios, permitiendo que Él nos guíe para entender lo que es correcto a sus ojos. El discernimiento es un regalo valioso que nos protege de engaños, trampas y caminos que pueden parecer buenos a primera vista, pero que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este pasaje nos recuerda que no todo lo que parece bueno ante nuestros ojos es verdaderamente bueno y que necesitamos discernimiento espiritual para evitar elecciones perjudiciales. El discernimiento dado por Dios, cuando nos entregamos a Él y buscamos su sabiduría,
Es una forma de protección que Él nos concede para que no seamos engañados por apariencias o por la presión de las circunstancias. Esta señal también es un llamado a la humildad, pues discernir la verdad exige que estemos dispuestos a escuchar a Dios y a someter nuestra voluntad a la suya. Debemos estar abiertos a reconocer que no siempre logramos ver todas las facetas de una situación y que muchas veces lo que es verdaderamente cierto y justo solo puede revelarse a través de la intuición espiritual que nos concede el Espíritu Santo. Esta intuición nos alerta cuando algo no está de acuerdo con los principios de Dios, aunque no podamos explicar exactamente por qué. Cuando sentimos este discernimiento, es como si una luz interna se encendiera, trayendo una claridad que va más allá de lo visible. Esta intuición puede alejarnos de situaciones perjudiciales, ayudarnos a identificar cuando alguien no tiene buenas intenciones, o incluso llevarnos a actuar con sabiduría en un momento de crisis. Este discernimiento espiritual también es una manera de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, percibiendo que Él está a nuestro lado, protegiéndonos y guiándonos en cada paso. Esta sexta señal nos enseña a confiar en Dios para que Él nos revele la verdad. Y al seguir esta intuición que viene de Dios, somos capacitados para tomar decisiones que le agradan a Él y que nos mantienen firmes en nuestra fe. Ahora vamos al séptimo signo de cómo el Señor habla a través de nuestra intuición. Este signo nos muestra que Dios, además de guiarnos y protegernos, también nos llama a la obediencia cuando coloca en nuestro corazón un sentido de urgencia, una sensación interna de que debemos actuar o tomar una decisión específica, aun cuando no tenemos todas las respuestas o claridad completa sobre lo que vendrá. Este impulso espiritual es una manera en la que Dios nos invita a confiar plenamente en Él, a seguir su dirección con fe, incluso sin ver lo que está al otro lado. Un ejemplo bíblico poderoso de este impulso de obediencia por fe es Abraham. En Génesis 12:1, Dios le dice: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Dios llamó a Abraham a dejar todo lo que conocía y partir hacia un lugar desconocido sin darle muchos detalles. Este llamado exigió que Abraham confiara en la voz de Dios y obedeciera de inmediato, aún sin saber exactamente hacia dónde iba. La intuición, en este caso, fue el medio por el cual Abraham sintió el impulso de obedecer, impulsado por una confianza plena en la fidelidad de Dios. Ese sentido de urgencia en nuestro espíritu muchas veces se manifiesta como una impresión interna fuerte y persistente. Cuando sentimos esta intuición, es como si Dios nos estuviera empujando suavemente hacia la acción, pidiéndonos que confiemos en Él sin dudar. Esta sensación puede presentarse antes de tomar una decisión importante, en un momento de ayudar a alguien o incluso al enfrentar un desafío. Este impulso no es una ansiedad o un miedo, sino una convicción de que el Señor nos está guiando a dar un paso de fe. Otro ejemplo de obediencia movida por este sentido de urgencia está en la historia de Pedro. En Mateo 14, 28, 29, cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas, Pedro siente un profundo impulso de salir del barco e ir hacia él. El texto dice: «Y Pedro, descendiendo del barco, anduvo sobre las aguas para ir hacia Jesús». Esta acción de Pedro fue motivada por una fe intuitiva, una confianza inmediata en Jesús que lo llevó a hacer algo humanamente imposible. Aunque Pedro dudó en cierto momento, su primer paso fue de plena obediencia y confianza, mostrándonos que cuando sentimos ese impulso de Dios, Él nos está llamando a salir de nuestra zona de confort y a caminar en fe. Este tipo de intuición es una invitación a una obediencia valiente, a dar pasos que quizás a nuestros ojos sean inciertos, pero que a los ojos de Dios son esenciales
para el propósito que Él tiene para nosotros. En Hebreos 11:8 leemos sobre la fe de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este versículo nos muestra que la verdadera obediencia surge de la confianza en Dios, de la disposición a seguir sus instrucciones incluso sin comprender completamente el camino. Este sentido de urgencia y de impulso espiritual es un entrenamiento de fe. Dios nos enseña, con cada paso que damos, a depender más de Él y a confiar en sus promesas. Es una manera de fortalecer nuestra fe, de sacarnos de nuestra zona de seguridad y llevarnos a lugares y experiencias que nos harán crecer espiritualmente. Cuando sentimos esa intuición, esa convicción de que debemos actuar, también debemos recordar que Dios nunca nos abandona en el camino. Él está a nuestro lado, sosteniéndonos y guiándonos en cada decisión. Este signo también nos recuerda que la obediencia es un acto de adoración a Dios. Cuando respondemos al llamado de Dios con prontitud, aún sin saber lo que vendrá, estamos demostrando nuestra confianza en su soberanía y nuestra disposición de servirle con todo el corazón. Es una entrega que fortalece nuestra relación con Dios y nos acerca más a Él. Este séptimo signo es una invitación a la acción, un recordatorio de que la verdadera fe nos impulsa a obedecer al Señor, incluso cuando los detalles no están completamente claros. Llegamos al final de esta reflexión sobre cómo el Señor habla con nosotros a través de nuestra intuición. Cada signo que exploramos nos ha mostrado que Dios está presente en nuestra vida de maneras profundas, orientando, fortaleciendo y guiando nuestros pasos con sabiduría y amor. Al volvernos más sensibles a su voz, a través de la paz, el discernimiento, la claridad, el sentido de misión y la obediencia, aprendemos a vivir conforme a su voluntad, confiando en sus promesas y entregándonos a su propósito para nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón y trajo un nuevo entendimiento sobre cómo Dios habla contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir acompañando reflexiones como esta. Deja tu comentario y comparte con amigos y familiares para que más personas puedan ser bendecidas y aprender a discernir la voz de Dios en sus vidas. Juntos vamos a crecer en fe y sabiduría, caminando cada vez más cerca de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.